Hola, buenos días hermanos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar una nueva semana con la palabra. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 27. Mateo 10, 27, leo yo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Hasta aquí. Esa es la palabra de Jesús a sus discípulos. Aquí pone, os digo en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Primero, en tinieblas se refiere el tiempo de la noche. Jesús normalmente habrá hablado a sus discípulos después de acabar sus faenas de día. Jesús siempre estaba ocupado en predicar y también la gente no le dejaba tranquilo. Sus discípulos también estaban ocupados. Así que después de acabar todo, Jesús dio prioridad en compartir el tiempo con sus discípulos. A pesar de que estaban cansados y también era muy tarde, siempre se dedicó a alimentar a sus discípulos con la palabra. Y además, esta tiniebla se referirá de nuestro tiempo oscuro. Y esa tiniebla se refiere nuestro temor, también nuestra soledad. En el tiempo solitario, angustioso, el Señor nos habla. Cuando estemos en tinieblas, debemos estar atentos a la voz del Señor. También aquí dice, lo que oís al oído. Lo que oís a nuestro oído personalmente y secretamente. Como es una voz pequeña, no se escuchará si no estemos atentos a la palabra del Señor. Cuando Elías, profeta Elías, estaba desanimado, escondiéndose en una cueva, Dios apareció con una voz pequeña. Allí ponía, un silbo apacible y delicado. Dios no habló con estruendo, sino un silbo apacible, una voz pequeña. Así obra la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos para reconocer su voz pequeña. Así que personalmente necesitamos un lugar y un tiempo para escuchar la palabra, para percibir su voz. Actualmente estamos muy ocupados de las cosas del mundo. El mundo no nos deja tranquilo, sino nos distrae para todos. Así que es complicado dedicarnos en escuchar y meditar la palabra del Señor. Como había Esaú y Jacob. Esaú era hombre del campo. Siempre miraba las cosas fuera. Le interesaba muchas cosas del mundo. En cambio, Jacob era un hombre quieto, varón quieto, que habitaba en tiendas. Eso no solamente se refiere a su personalidad, sino también su actitud espiritual. La mirada de Esaú siempre estaba fuera para el mundo, pero Jacobo siempre se dedicaba en meditar. Así que Jacob pudo tener gran anhelo para bendición de Dios. Nos falta esta actitud.
para entender su voz. En Jeremías dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En Jeremías pone, el secreto de Jehová es un concilio de Jehová, donde puede conocer su voluntad. ¿Quién puede oír su secreto, su voz? No cualquiera persona puede entender su palabra, pero Jeremías lo oyó, participó en el secreto de Jehová. Así que él pudo anunciar su voluntad. Nosotros personalmente necesitamos ese tiempo y ese lugar. Tenemos este momento de solamente concentrándonos en su voz, una meditación, un horario de meditación. Actualmente muchos escuchan por YouTube, también por un mensaje corto. Eso no nos llena completamente. Aparte necesitamos un tiempo personal con nuestro Señor. También aquí versículo 27, última parte. Este versículo dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Aunque escuchamos en tinieblas, tranquilamente lo que escuchamos debemos proclamar en la luz, públicamente. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, para que escuchen todos, ¿no? En las azoteas, en la luz. El Señor nos habla secretamente, personalmente, pero debemos compartir lo que escuchamos públicamente, a que todos entiendan. ¿Quién puede proclamar su mensaje? Los que escuchan, los que están atentos a su voz pequeña, esa persona puede anunciarlo públicamente, con valor. Y por último, quería comentar una cosa. En Lucas sale un versículo similar a este versículo, pero si vemos detalladamente, está hablando de otra cosa. Lucas capítulo 12, versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Se nota esa diferencia entre dos. Primero aquí pone, todo lo que habéis dicho en tinieblas. Aquí no es que Jesús hable, sino vosotros estáis hablando en tinieblas. Vosotros habláis al oído en los aposentos. Los hombres hablan secretamente. ¿De qué hablará? ¿Las cosas buenas o malas? ¿Cosas bonitas o vergonzosas? Normalmente los hombres secretamente se hablan las cosas malas, chismes, pero al final se revela por todo el mundo. Así que nosotros no hablemos las cosas secretamente, chismeando a otros, sino debemos proclamar públicamente con audaz y lo que hemos escuchado del Señor, predicando evangelio, invitando todo el mundo a la palabra. Hoy hemos meditado con este versículo, lo que escuchamos en tinieblas, también al oído debemos proclamar en las azoteas, para que todos escuchen. Hoy hasta aquí. Que tengan todos hermanos un buen día y una buena semana en el Señor. Hasta luego, gracias.